Político. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Hay procesos de paz que nacen viciados de origen y luego está lo de Ucrania. Porque la distorsión llega especialmente cuando el mediador deja de ser neutral y en un contexto, el de lo que sucede en tierras europeas, en el este, en Ucrania, en el que el frente militar lleva mucho tiempo estabilizado, la presión internacional exige imaginar ya con urgencia un horizonte posbélico, pues llega un elemento como la filtración de esa conversación entre Steve Witkoff, el enviado de Donald Trump, y Yuri Ushakov, el asesor principal de Vladimir Putin, alto cargo del Kremlin, que redefine por completo el marco político del conflicto. No solo muestra una coordinación diplomática inusual, sino que se llega a insinuar algo mucho más profundo. Un acercamiento de tal grado que sería coordinación entre Washington y Moscú para llegar a ese pacto, a ese acuerdo y a esa negociación de paz. Es inquietante en esa conversación filtrada cómo hay un alto grado de familiaridad entre ambos negociadores. Witkoff agradece abiertamente el apoyo ruso a las iniciativas de la Casa Blanca en Oriente Próximo y Ushakov felicita a Washington por su labor. Una complicidad que en otro caso sería anecdótica, pero aquí, teniendo en cuenta que Rusia es la potencia agresora y Ucrania la agredida y que se intenta que Estados Unidos sea un árbitro, un elemento neutral entre dos partes, pues es claramente sesgado el enfoque. Si el plan de paz, según reconoce el propio Witkoff, se inspira en un esquema de 20 puntos que ha sido acordado al final con la propia Rusia, y eso es lo que se le presenta a Ucrania, ¿se está negociando la paz o se está negociando la rendición de Ucrania? La conversación además no para ahí, porque tiene un segundo elemento clave, y es que se menciona la idea de preparar la reunión de Donald Trump con Volodymyr Zelensky, hablando antes el propio presidente con Vladimir Putin. Nunca en un proceso diplomático serio se prepara la reunión de la víctima coordinándola entre el árbitro y el agresor. Es algo antinatural. Witkoff habla de crear la oportunidad de que Putin se presente como un hombre de paz. ¿Se está blanqueando a quien decidió agredir a otro país soberano? Un mediador que pide al agresor consejos para gestionar al agredido deja de ser un mediador, al menos un mediador neutral. Estados Unidos, de hecho, deja así de ser un árbitro para convertirse en un actor con una agenda propia, y está claro de quién se sitúa más cerca, es evidente, salta a la vista. Estados Unidos al final se encuentra presionada por su debate interno, por su desgaste económico y por una necesidad estratégica de índole también política de reorientar, por un lado, los recursos hacia el Indo-Pacífico, que es donde verdaderamente creen que se dirime el futuro del mundo, por otro, y de paso de minimizar su implicación y su pérdida de recursos financieros y militares en Europa, y en tercer lugar por un rédito político de algo que sería el cumplimiento de una promesa electoral, solucionar el problema en Ucrania, porque fue uno de los elementos, una de las promesas que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca el 5 de noviembre del año pasado y que por tanto está todavía pendiente de cumplir. Washington está dispuesto, se muestra dispuesta, es evidente, a aceptar la consolidación territorial rusa a cambio de que el frente se estabilice y de que deje de haber guerra, de que dejen de consumirse recursos en ese territorio, como digo, europeo, en un continente que no es su prioridad. Ushakov, por su parte, está completamente de acuerdo, anima, celebra lo que le dice Witkoff y percibe al final, es obvio, no hace falta ser un lince, que la administración de Trump está más cerca de Moscú que de Kiev. Pero claro, por el otro lado, por la otra parte, si Ucrania percibe que su principal aliado actúa en un segundo plano coordinándose con el Kremlin, es evidente que tampoco va a estar abierto a lo que le presenten como plan de paz. Otra cosa es si tiene capacidad para negarse a algo o tiene un margen de actuación muy reducido, que lo tiene. Pero su disposición a aceptar una negociación o un plan de paz que provenga de Estados Unidos, ahora que tiene claro que está coordinado Washington con Moscú, pues parece que se aleja bastante.
Y es que la dimensión psicológica aquí es relevante. La moral de un país en guerra se sostiene en parte sobre la confianza en quienes la respaldan, es obvio. La reunión de Zelensky con Estados Unidos, preparada por parte del propio Estados Unidos con su enemigo, no ayuda a consolidar la confianza de Kiev en Washington. Es evidente, todo lo contrario. La paz construida sobre una cesión forzada, que es al parecer lo que pretenden tanto Putin como Trump, no es una paz, o por lo menos no es una paz duradera, es una pausa en un conflicto, porque por un lado envalentona a quien ha conseguido, rompiendo todo el derecho internacional, sus logros, y por otro desprotege al invadido, consolida las lógicas de que la fuerza es lo que vale ahora mismo para lograr tus objetivos. Además, la promesa de que Europa nunca volverá a ser terreno de guerra queda en duda si un terreno y un Estado soberano termina invadido, y eso se normaliza como base para un compromiso territorial a futuro. El hecho, por otro lado, de que estas conversaciones se hayan filtrado, de que las hayamos visto en la prensa, de que las hayamos visto en Bloomberg, puede tener un efecto correctivo, porque al final la exposición pública de esa docilidad, que no se puede denominar de otra manera, de Witkoff, el enviado personal de Trump ante Rusia, pone en evidencia que la administración Trump ahora mismo tiene un problema de credibilidad en todo este proceso. No puede permitírselo si quiere liderar un proceso de paz serio. Por lo tanto, tendrá que cambiar de estrategia en alguna medida, porque ahora mismo es evidente que está entregada en manos de Putin. Por otro lado, el rechazo a cualquier cesión de este tipo, con este agravante de la connivencia entre el árbitro y una de las partes, la agresora, ha generado reacciones en la Unión Europea, en Canadá, en Japón, que lo sabemos, son actores pequeños al lado de Estados Unidos. Pero bueno, quizá pueden intentar incrementar su peso en la arquitectura de toda esta negociación de paz. Al final, si la negociación entre Witkoff y Ushakov revela algo, es que la paz no puede construirse de ninguna manera en conversaciones privadas entre quienes no sufren la guerra. Es más, en la que una de las partes es quien la ha iniciado. Eso es inaceptable. La paz tiene que construirse, tiene que trabarse a partir de la situación de la víctima en el centro de la negociación. No hay otra manera lógica. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica en titulares que nos trae Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico, no se vayan. El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias, el 012 A tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis, y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid. Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas? Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta. Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda. Para los que vuelven tarde a casa y para los que empiezan antes de que amanezca. Para los que tienen su rutina diaria con los horarios y estaciones de siempre. Y para quienes deciden romperla cogiendo nuevos caminos. Tu ritmo, tu transporte. 40 años siendo el transporte de todos. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía. La radio de los negocios. Acoger cambia vidas. El acogimiento familiar nos permite acompañar, cuidar y ofrecer un hogar a menores que necesitan una familia durante un tiempo. Hay muchas maneras de hacerlo, con programas de acogida permanente o temporal, para un curso escolar, vacaciones o durante los fines de semana. Además, contamos con ayudas para las familias de acogida. Infórmate y empieza a cambiar vidas, la suya y la tuya. Comunidad de Madrid. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. La Comunidad de Madrid pone en marcha el Plan Renove 2025 de electrodomésticos, con ayudas de hasta 300 euros para la sustitución de cada electrodoméstico antiguo. Así mejoras la eficiencia de tu hogar y reduces el importe de tu factura, hacia un modelo energético más limpio y sostenible. Comunidad de Madrid.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Entramos ya en materia, abordamos toda la información relevante del ámbito geopolítico. Primero los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Steve Witkoff viaja la próxima semana a Moscú para continuar las conversaciones de paz en Ucrania. Los contactos para acabar con la guerra en Ucrania continúan. El enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff, irá la próxima semana a Moscú, una visita que ya ha confirmado el Kremlin. Dan Driscoll, secretario del ejército estadounidense, por su parte, viajará a Ucrania esta misma semana, mientras el presidente Trump ha asegurado que no recibirá a Zelensky en la Casa Blanca, a menos que haya un acuerdo sobre la mesa. En principio, Trump había dado de plazo hasta este jueves, Día de Acción de Gracias, para que Ucrania aceptase el plan de paz. Entre tanto, la oposición ucraniana insta a Zelensky a rechazar algunos puntos del plan de paz. Condiciones del plan que son vistos como prorrusas, como las restricciones al ejército ucraniano, las concesiones territoriales. La oposición ucraniana desconfía además de algunos representantes del equipo negociador tras el último escándalo de corrupción. Venezuela amenaza a las aerolíneas con revocar sus permisos si no reanudan los vuelos hacia el país. Las aerolíneas que han cancelado sus vuelos en Venezuela tienen hasta las 4 de la tarde hora española para reanudar sus operaciones ante la amenaza de que el gobierno revoque sus permisos, mientras Estados Unidos mantiene su despliegue militar en el Caribe. Y Donald Trump abre la puerta a la posibilidad de dialogar con Nicolás Maduro. Por su parte, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega este miércoles a la República Dominicana para fortalecer, entre otros puntos, los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el narcotráfico. Israel confirma que el cuerpo entregado anoche por Hamas pertenece a un rehén secuestrado. Se trataría del rehén israelí Dror Or. Dror fue asesinado junto a su esposa Yonat por milicianos palestinos durante los ataques del 7 de octubre en el kibbutz Be'eri, donde vivían. Sus dos hijos, Noam y Alma, fueron secuestrados por milicianos y devueltos en el primer acuerdo de alto el fuego sellado en noviembre de este año. Con la entrega e identificación de este rehén ahora en Gaza solo quedan dos cadáveres, el de un soldado israelí y el de un ciudadano tailandés. China acusa a Japón de aumentar deliberadamente la tensión. Acusación de Pekín a Tokio tras el despliegue de misiles en una cadena de islas cercanas a Taiwán. China ha advertido a Japón de que aplastará cualquier intento de injerencia en lo que considera un asunto interno. Taiwán, entre tanto, ha anunciado planes para defenderse permanentemente frente a la amenaza china y propone un presupuesto adicional de $40.000 millones en defensa, lo que permitirá comprar misiles de ataque de largo alcance. Y Estados Unidos busca una tregua en Sudán. Washington sigue buscando avanzar en una propuesta de tregua en Sudán después de haber sido rechazada por las partes en conflicto, mientras que el ejército sudanés se ha mostrado abierto a un pacto siempre y cuando Emiratos Árabes Unidos, país al que se le acusa de patrocinar a los paramilitares, no participe. Vamos a profundizar, Blanca, en todas estas informaciones. Estados Unidos aconsejó a Rusia sobre cómo presentarle el plan de Ucrania a Donald Trump. La información es de la agencia Bloomberg, según la cual el enviado presidencial estadounidense Steve Witkoff, recién llegado del triunfo del acuerdo de paz en Gaza, mantuvo una llamada telefónica el mes pasado con un alto funcionario del Kremlin para sugerir que trabajaran juntos en un plan similar para Ucrania y que Vladimir Putin debería plantearlo a Donald Trump. Desde Rusia creen que esta información pretende socavar los esfuerzos de paz en curso, mientras que voces internacionales interpretan que este papel de Witkoff equivale a actuar como un consejero de Rusia, lo que supone un serio conflicto de intereses si el plan acaba imponiéndose. Rubén Gil. En una llamada telefónica el 14 de octubre que duró poco más de 5 minutos, Steve Witkoff aconsejó a Yuri Ushakov, principal asesor de política exterior de Putin, sobre cómo el líder ruso debería abordar el tema de la paz en Ucrania con Donald Trump. Su orientación incluyó sugerencias sobre cómo establecer una llamada entre Trump y Putin antes de la visita de Zelensky a la Casa Blanca esa misma semana y utilizar el acuerdo de Gaza como una forma de entrar. Según una grabación que publica Bloomberg, Witkoff le dijo a Ushakov: elaboramos un plan de Trump de 20 puntos que eran 20 puntos para la paz en referencia al plan de Gaza y creo que tal vez hagamos lo mismo contigo. Preguntado por esto, Trump ha asegurado que se trata de una negociación estándar y ha señalado que la propuesta sería tanto para Rusia como para Ucrania. Es, ha dicho, lo que hace un negociador.
Desde el Kremlin aseguran que estas conversaciones han sido publicadas intencionadamente para socavar los esfuerzos de paz en curso. La noticia ha generado gran polémica. Muchos analistas interpretan que este papel de Witkoff equivale a actuar como un consejero de Rusia, lo que supone un serio conflicto de intereses si el plan se acaba imponiendo. El plan, o al menos su versión original, ha sido criticado por favorecer en gran medida los intereses rusos al entregar territorios, desmilitarizar parte de Ucrania y condicionar su futura defensa y su relación con la OTAN. Para muchos en Europa y en Kiev, aceptar algo así supondría una capitulación de Ucrania tras años de guerra. Por ello, algunos líderes europeos han reaccionado con alarma. Hoy mismo, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha pedido una paz justa y duradera para Ucrania. Pero para Ucrania y para Europa, cualquier acuerdo de paz busca crear una paz justa y duradera. Una paz que ponga fin a este conflicto y no siembre las semillas de nuevos conflictos futuros. En su discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, von der Leyen ha enfatizado que el manual de estrategia de Rusia no ha cambiado. Desde el principio, dice la presidenta comunitaria, Rusia se ha creído que puede sobrevivir a Ucrania, Europa y todos sus aliados, y es por eso que cada vez que se logran avances significativos hacia las negociaciones que pueden lograr una paz verdadera, la violencia se intensifica. La posición europea frente al plan de paz para Ucrania, como vemos, es de rechazo inicial. La Unión Europea no ha participado en la redacción del plan, que contempla condiciones muy duras para Ucrania, como la reducción del ejército ucraniano y la cesión de territorios. Pero, ¿qué propone Bruselas para Ucrania, Gemma González? Europa como tal no tiene un plan de paz para Ucrania, pero hay varias iniciativas, posiciones y propuestas de la Unión Europea relacionadas con la paz en Ucrania. Bruselas tiene un mecanismo para Ucrania para financiar la reconstrucción y reformas. Ha creado un fondo de ayuda a Ucrania dentro del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para equipamiento militar e instrucción, y mantiene una misión militar para formar a soldados ucranianos. El Parlamento Europeo ha pedido además que la Unión Europea proporcione garantías de seguridad sólidas para Ucrania. Para Bruselas, cualquier plan de paz debe ser justo y duradero y debe incluir explícitamente a Ucrania en las negociaciones. La Comisión Europea insiste en que no puede haber un acuerdo impuesto sin Kiev, y cualquier plan debe incluir garantías creíbles para la seguridad de Ucrania, pero también para la seguridad de Europa. Y la OCDE ha incrementado 3 décimas hasta el 2,9% su previsión de crecimiento para España en 2025 y 2 décimas la de 2026 hasta el 2,2%, con la demanda interna como principal motor de este avance, gracias a la fortaleza del consumo de los hogares, respaldado por una creciente fuerza laboral. Eva Villanueva, buenas tardes. La actividad económica se mantiene fuerte en España en 2025 y crecerá al 2,9%, impulsada por la sólida formación bruta de capital y el consumo privado. Fuerte impulso que llega, eso sí, tras el 3,5% registrado en 2024. Una desaceleración que, según el informe de la OCDE, continuará en los próximos ejercicios, para los que anticipa un alza en el PIB del 2,2% en 2026 y del 1,8% en 2027. Alberto Matellán, responsable de la Financière, explica esta desaceleración en el contexto global. Para nosotros como inversores lo importante es que existe una desaceleración, que no es una desaceleración especialmente grave que vaya a llevar a recesión, que es en cierto modo muy natural teniendo en cuenta la dinámica actual tanto de la economía española como internacional. En cuanto al mercado laboral, el informe de la OCDE destaca el impulso de los últimos años por los flujos migratorios y, sin embargo, denuncia cómo sigue con la tasa de desempleo del 11,3% en 2024, la más alta entre los pares europeos. La organización urge a España a aumentar empleo y productividad y apunta a los profundos desafíos estructurales que enfrenta, como el alto desempleo, en particular en juvenil y de larga duración, la inadecuación de las competencias y el envejecimiento de la fuerza laboral que lastran la productividad. Todo bajo la clara realidad del envejecimiento de la población y teniendo a España como uno de los países con la esperanza de vida más larga del mundo y con unas tasas de fertilidad que han bajado. El informe advierte que la sostenibilidad fiscal es crucial ante el aumento de esos gastos por envejecimiento poblacional y le pone cifras. Se espera que el gasto en pensiones aumente en 3,2 puntos porcentuales del PIB de 2023 a 2050. Saltará del 12,9 al 16,1%. Advierte la OCDE que la última reforma de pensiones no va a ser suficiente para hacer frente a ese envejecimiento e insta a rebajar la carga fiscal sobre el trabajo y elevar el IVA e impuestos verdes.
verdes. En cuanto a las grandes cifras, apunta que la deuda pública se redujo al 101,8% del PIB en 2024, pero se proyecta que aumente sin reformas. El déficit fiscal se proyecta en el 2,5% del PIB para 2025 y 2,3% en 2026. Así recomiendan una estrategia fiscal a medio plazo que incluya medidas para aumentar ingresos y mejorar la eficiencia del gasto. Después de años de silencio y ambigüedad, Japón, bajo el liderazgo de la nueva primera ministra Sanae Takaichi, se ha posicionado de forma contundente contra una posible invasión de la República Popular China hacia Taiwán. La soberanía isla, que todavía no ha sido reconocida como país por aliados clave como Estados Unidos, representa un equilibrio tenso para Japón. Cristina von Aro es analista internacional. Taiwán es la puerta de acceso a Japón en muchos sentidos. Por ejemplo, energéticamente. Para tener energía, Japón necesita que todo le llegue por barco, ya sea gasol, ya sea gas. ¿Estos barcos por dónde pasan? Pasan cerca de Taiwán. Una vez han pasado en Malaca, pasan por allí. Si China controla Taiwán, controla el estrecho. Si lo controla, puede ahogar a Japón. El renovado tono de Japón llega después de 70 años de amenazas de la China continental a la isla. Por eso, ahora que el conflicto parece escalar con intercambio de insultos y amenazas diarias, nos preguntamos cuál es el origen de esta tensión y cuál fue el rol de Japón en el conflicto. Pablo Llanone. El conflicto de Taiwán se remonta hasta el siglo XVII, cuando la dinastía Qing incorporó Taiwán al Imperio chino, convirtiéndola en una provincia más, sumergiéndola en su cultura. Después de 300 años, tras la primera guerra sino-japonesa, Taiwán pasó a manos de Japón hasta el año 1945. Durante este periodo, en China comenzó a latir una división ideológica entre el Partido Nacionalista Kuomintang y el Partido Comunista Chino. Mientras que el primero defendía el liberalismo y la democracia, el segundo era partícipe del socialismo y tenía un corte más autoritario. Las diferencias desembocaron en una guerra civil que se alargó intermitentemente entre 1927 y 1949. Cuando Japón perdió la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos paradójicamente instó a la isla nipona a que devolviese Taiwán a China. Sin embargo, cuando Japón abandonó su control sobre la isla taiwanesa, en ningún momento aclaró que se la entregaría a China. Su soberanía quedó en el aire y así sigue hasta el día de hoy. Para China pasó a ser un territorio más a partir de 1945, pero las cosas se complicaron cuando el Partido Comunista Chino ganó las elecciones en el año 1949 y el Partido Kuomintang se retiró a Taiwán, comenzando así una guerra fría entre dos bloques, separados solo por el estrecho de Formosa. Igual que como había pasado en otros países como Corea o Vietnam, China se dividió en dos. No era ni es un conflicto entre países, sino entre ideas políticas. Y esto fue precisamente lo que atrajo la mirada de Estados Unidos. Washington, que se había mostrado a favor de que Taiwán perteneciese al territorio soberano de la China continental, cambió de opinión cuando Pekín bombardeó Taiwán e islas adyacentes en el año 1955. El entonces presidente Dwight Eisenhower comenzó la historia de intervencionismo militar en el Pacífico en apoyo de la isla, aunque en ningún momento se llegó a postular a favor de una soberanía taiwanesa. De hecho, se optó por la ambigüedad estratégica. Después de años de neutralidad en torno al estatus soberano de Taiwán, en la década de los 70 la comunidad internacional, incluyendo las Naciones Unidas, empezó a reconocer a la República Popular China como representante de China, desplazando así al partido Kuomintang. Países como Japón y Estados Unidos no se suscribieron a esta declaración, pero tampoco la negaron. Era prioritario mantener sus alianzas con China. La situación, sin embargo, ha ido evolucionando a lo largo de los años. Taiwán se ha convertido en el principal proveedor de microchips en el planeta, pasando a ser un bastión de Silicon Valley en medio del Pacífico. Las industrias de Estados Unidos y sus socios comerciales, entre ellos Japón y Corea del Sur, están interesados en mantener la independencia de esta joya apátrida. Si cayese en manos de China, ¿qué restricciones políticas iniciaría Pekín? Después de lo visto con las tierras raras, claramente no interesa que China invada la isla. No. Los países prefieren mantener la situación contenida bajo su ambigüedad por miedo a que el tablero cambie y que lo haga muy rápido y bruscamente. Sanae Takaichi representa ese movimiento que podría desestabilizar años de indiferencia fingida, ahora que está haciendo expresos los intereses de Japón por mantener a la isla libre de la injerencia del Partido Comunista Chino. Y en Venezuela, Nicolás Maduro ha pronunciado un discurso en el que ha insistido en la obligación de todos los venezolanos a defender al país frente a una posible injerencia estadounidense. Entre tanto, Trump se muestra dispuesto a hablar. Pablo.
Maduro ha aprovechado el escenario perfecto para llamar a la nación venezolana a filas. Ayer se celebraron 200 años desde que Perú entregó al libertador Simón Bolívar la espada de oro que representa el independentismo latinoamericano respecto al yugo colonial. En medio de esta señalada fecha de marcado carácter antiimperialista, Maduro, empuñando la espada de oro que Perú entregó a Bolívar, ha literalmente obligado al pueblo venezolano a luchar contra el imperialismo estadounidense. No hay excusa para nadie. Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República. No importa de quién se trate, civiles, militares y políticos, todos ellos tendrán la obligación, ha dicho Maduro, de defender a la nación venezolana. Los que parecen conformes a ello han marchado por las calles del país, celebrando el bicentenario de la entrega de la espada de oro a Bolívar. Haciéndose eco de esa lucha contra el nuevo imperialismo que supuestamente Estados Unidos representa. Esta es al menos la narrativa que Maduro defiende, frente a la de Donald Trump, quien asegura que lo que busca es acabar con el narcotráfico y el flujo de inmigrantes que Venezuela utiliza como arma contra el país norteamericano. En medio de esta escalada de tensiones, Trump ha dicho que está dispuesto a hablar con Maduro. Su objetivo, ha dicho, con ello es salvar vidas ante el posible estallido del conflicto, ahora que la situación ha ido a más. Tras meses de bombardeos estadounidenses a narcolanchas, la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos ha advertido a las aerolíneas que no viajen a Caracas, evitando sobre todo las regiones costeras. Compañías como Iberia no reanudarán sus vuelos hasta previo aviso, despertando incertidumbre entre venezolanos que se encuentran varados en aeropuertos como el de Barajas. El desasosiego podría aumentar ahora que Maduro ha amenazado con retirar las licencias si las aerolíneas no emprenden los vuelos hoy antes de las 5 de la tarde. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. La cuenta nómina de Cajamar es la cuenta con todo lo que quieres. Una cuenta para gestionar tu día a día con total comodidad. ¿A qué esperas? ¿Te lo ponemos muy fácil? Hazte cliente online. Consulta condiciones en gcc.es/cuenta nómina. Cajamar. Distintos desde siempre. Con la llegada del otoño, tu cuerpo necesita más defensas. Judas Plus de Sol Naturaleza es el aliado natural que combina vitaminas, minerales y extractos como el hongo ostra para reforzar tu sistema inmune, aumentar tu vitalidad y protegerte en los meses de frío. No esperes a caer enfermo. Cuídate desde dentro con Judas Plus. Pregunta en Sol Naturaleza. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. Taller del Prado. Recibe grabados y litografías de grandes autores en tu domicilio. Todos los estilos en una gran lista de firmas, con certificado de autenticidad. tallerdelprado.com. Regala originalidad. Disfruta de la exclusividad. Taller del Prado. Arte al alcance de todos. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía.
En un momento de máxima tensión geopolítica, la crisis en Venezuela se erige como punto de inflexión para el continente americano, para el orden global, vaya. Con una economía colapsada, una presión militar sin precedentes recientes al menos por parte de Estados Unidos y un régimen que se aferra como puede al poder. Analizamos el futuro inmediato del régimen chavista. Estamos ante el ocaso definitivo de ese régimen. ¿Qué escenarios podemos vislumbrar? Lo tratamos con Andrew Smith Serrano, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria, miembro del International Institute of Strategic Studies en Londres y en el Konrad Adenauer Stiftung de Frankfurt. Andrew, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con vosotros. Andrew, el régimen de Maduro enfrenta ahora mismo una presión externa que yo creo que no tiene precedentes, por lo menos con Maduro, ¿no? Un despliegue militar con el Gerald Ford en el Caribe, con operaciones presuntamente encubiertas de la CIA, con la determinación del Cártel de los Soles como terrorista. ¿Esta estrategia va a llevar a un cambio de régimen o va a fortalecer la narrativa resistente del chavismo? Efectivamente, la administración americana, la administración Trump está ejerciendo lo que ellos llaman Maximum Pressure Strategy, estrategia de máxima presión, con las medidas que usted ha mencionado, además de que hace 2 días se ha incluido en la legislación americana el nombrar a Nicolás Maduro oficialmente terrorista como líder del Cártel de los Soles, lo cual le permite al presidente americano, por una orden ejecutiva, utilizar todas las herramientas a su disposición para su captura o posible eliminación, entre comillas, con todo lo que eso puede significar. Es una estrategia táctica que encanta a la base MAGA de Trump, puesto que en 21 ejecuciones ha eliminado lanchas, presumiblemente con 87 narcotraficantes, y esta visión de Clint Eastwood de disparar primero y preguntar después motiva a la base sobre todo que quiere una esfera de influencia y solucionar los problemas rápidos. Al mismo tiempo, a un régimen agónico como el de Nicolás Maduro le da una narrativa épica y de resistencia con discurso anticolonial y muy latinoamericano de resistencia al gringo norteño, que posiblemente le dé un soplo de aire en su legitimación en un momento totalmente casi terminal del régimen. Por lo tanto, se retroalimentan los dos discursos, pero la incertidumbre está causando mella y posiblemente se desarrolle en las próximas semanas o meses. No hay que tener mucha impaciencia con ello. Andrew, teniendo en cuenta que aunque esté el Gerald Ford y haya mucho despliegue militar, en principio al menos no parece probable una invasión a gran escala, es relevante lo que nos contabas, esa determinación como terrorista de Nicolás Maduro, porque al final otorgaría cobertura legal para una acción concreta, lo has mencionado también, y esto nos recuerda a estrategias similares utilizadas en otras zonas del mundo, en Oriente Medio, con, digamos, menos riesgo para el agresor y si cazas, permíteme la expresión, la presa, pues un gran éxito, ¿no? Hay tres posibles escenarios que se contemplan en estos momentos y llevamos ya 10 meses, casi 11 de la 47 administración Trump y ya se empieza a destilar su forma de actuar. El primer escenario es una operación quirúrgica de desestabilización que ya está en marcha y que posiblemente esté esperando que haya una solución bonapartista, o sea, que un militar o Diosdado Cabello, jefe de inteligencia, dé un golpe de mano para quitar a Maduro de en medio por un golpe palaciego, se puede decir, en el Palacio Miraflores. Este escenario también favorece los criterios de Trump de lanzar, como hizo en Irán, unos misiles, hacer rebotar la arena, desestabilizar y posiblemente declarar victoria ante un régimen más debilitado.
El segundo escenario es una operación tipo Panamá en el 89 con Noriega, en el cual se interviene con fuerzas especiales y una operación moderada al complejo de seguridad de Miraflores y la base Caini que está al lado aérea para extraer a Maduro, como se hizo también, por ejemplo, con Osama Bin Laden en el 2010 en Pakistán. Y entonces así decapitar el régimen y posiblemente hacer una posible cambio estructural. Esto conviene bastantes riesgos porque la operación puede salir mal, como salió al principio con Noriega, causar muchas bajas y eso deteriora la imagen de Trump de no entrar en guerras permanentes. El tercer escenario es una invasión en toda regla, tipo Irak o tipo Somalia, lo cual es el menos probable. Yo creo que la respuesta está entre el 1 o el 2 y la promesa de Trump de no entrar en guerras permanentes como Irak o Afganistán que hizo Obama, Biden y sus anteriores es hegemónica. Por lo tanto, yo creo que continuará la guerra de nervios y será entre el 1 y el 2 si se produce. Si intentamos echar un vistazo a lo que hay en la parte venezolana, da la sensación de que las Fuerzas Armadas de ese país no son precisamente un rival, ¿no? Hay equipos obsoletos, no sabemos la capacidad real que tendría Maduro de defenderse de una intervención militar. Además, también siendo un régimen con las características que tiene el chavismo, da un poco la sensación de que su sistema de seguridad está más enfocado hacia el interior, ¿no? A las amenazas internas, que a lo que viniera de fuera. No sé cómo lo ves. Efectivamente, el aparato de seguridad y de Fuerzas Armadas venezolano está, como toda dictadura, programada para enemigos internos. Lo más potente es su fuerza de seguridad pretoriana, que está llevando por sus guardaespaldas cubanos con influencia iraní, en la cual está para contrariar alternativas internas y riesgos bonapartistas. Las Fuerzas Armadas, que nominalmente tienen un número entre 90 y 100.000, más aproximadamente real a 70.000, está, como bien dices, mal pertrechada. Los misiles tierra-aire son RPR, que son, lo llaman club rusos, que son de utilización a mano, o sea, totalmente inútiles contra una ofensiva del ejército americano. La marina de 22 barcos está en la isla Margarita, totalmente fuera de acción del perímetro de proteger en la vecindad de Caracas. Lo presumible es que este ejército de 70.000, posiblemente el 30-40%, que en cuanto vea que hay algo, una invasión en serio, ya no americana, sino posiblemente colombiana o brasileña, tiraría las armas como hizo el ejército de Saddam en Irak y se pasaría a civiles o se disolvería entre la población. Y las Fuerzas Armadas del pueblo, que ha militarizado dando armas obsoletas, son más que nada para el enemigo la quinta columna interna y para mantener el régimen chavista. Añadir que la posibilidad de quitar a Maduro de en medio sin un plan organizado para el día después, que es lo que se echa en falta de todo esto que está sucediendo desde agosto-septiembre, es un caos. Y este caos posiblemente sea la defensa más adecuada que tenga Maduro para dar cautela a los planificadores americanos que están haciendo juegos de guerra para ver qué va a suceder, y todos los resultados de los juegos de guerra hasta ahora que se han hecho en California y en otros sitios dan caos y un escenario tipo Somalia 1994 o un escenario Irak 2004-2011. Por lo tanto, es obrar con cautela. Y finalmente hay un plan para el día después, que es el plan Freedom Manifesto de la Corina Machado, pero es un brindis al sol porque es un plan de tomar las riendas del Estado venezolano, que la oposición no está en lugar ante el aparato chavista de seguridad interno.
Por lo tanto, es una situación bastante complicada. Si hubiera al final una intervención militar, ¿sería factible esperar algún tipo de reacción preocupante de Rusia, de China o de Irán? ¿O al final sería lo retórico, algo de logística y poco más? Los precedentes que podemos ver sobre el comportamiento de Rusia sería lo que sucedió con Siria el año pasado, en el cual básicamente se removió al títere, a Bashar al-Assad, el títere favorito de los rusos en la zona, y Rusia lamió las heridas y su más problema era mantener su base en Tartus y ahora está planeando moverla a Libia. Este discurso de esferas de influencia, doctrina Monroe, favorece la visión que tiene China y Rusia del nuevo orden revisionista, porque la esfera de influencia americana es el continente americano, ya se vio en Groenlandia o con el Canal de Panamá, que removieron los intereses chinos, y de manera legítima que los rusos tengan su esfera de influencia en Ucrania y en otras partes del continente europeo o el Cáucaso, y que los chinos revaliden su reivindicación a su esfera de influencia con Taiwán. Por lo tanto, habrá protestas, habrá, ¿cómo se dice?, declaraciones altisonantes, etcétera, pero al final subraya el orden que las tres grandes potencias revisionistas quieren para el futuro. Por lo tanto, no esperemos mucho de apoyo. Y esto yo creo que lo sabe Maduro y lo sabe el régimen. Y por lo tanto, ahí se ven las reacciones bastante desesperadas. ¿Cómo entendemos con este panorama que hemos dibujado hasta ahora ese discurso que mantiene Trump respecto de Maduro? Bueno, por un lado es bastante típico de él, ¿no?, que un día te quiere y otro día te odia, ¿no? Pero por un lado dice se le acaba el tiempo, no indica bien si va a invadir o no va a invadir, pero de repente dice quiero hablar con Maduro, lo declara terrorista en paralelo. Al final es una estrategia de despiste deliberada, obedece simplemente a cómo funciona el cerebro de Trump, o es más una cuestión de la propia administración Trump viendo un poco todo lo que nos estás dibujando, ¿no?, que hay elementos que casi por desgaste van a funcionar mejor que arriesgando. En fin, tenemos el manual de negociación de Trump, es The Art of the Deal, y ya se ha visto cómo ha reaccionado en distintas crisis. En el caso venezolano, a partir de entre enero y posiblemente agosto, la estrategia era negociar, y de hecho hubo negociaciones en las cuales Chevron asumió contratos para el mantenimiento. Lo que le interesa a Trump es qué puedo sacar yo de todo esto a nivel de transacción. Es la mente negociadora de un magnate inmobiliario de Queens que quiere impresionar en Manhattan, y por lo tanto es un poco la frase española que hay de lo mío. Esto no funcionó, puesto que hubo distintos sectores dentro del chavismo que querían distintas mordidas, etcétera, y por lo tanto se transformó en el plan B, que era el de Marco Rubio, que era de un cambio de régimen más o menos a cámara lenta. Y por lo tanto la estrategia de máxima presión es de mantener la incertidumbre, descolocar a la otra parte, opciones maximalistas, amenazas apocalípticas, para luego rebajar el discurso y más o menos mantener la tensión para ver si los eventos le favorecen, y si se aburre, porque Trump parece que se aburre con ciertos temas y va saltando de uno a otro, posiblemente hacer una acción como hizo con Irán, que es lanzar unos misiles, una operación limitada, hacer que rebote la arena, etcétera, declarar victoria y pasar a otro tema. Así que es descolocar al contrario, pero los intereses de Trump siempre son cortoplacistas y posiblemente dirigidos al negocio. También hay un aspecto bastante correlativo con otras crisis, que es
quiere abrir una nueva fuente, o sea, el petróleo venezolano, para que una entrada de 1 millón o 2 millones de barriles diarios baje el precio del petróleo a menos de $50 y así poner presión a los árabes y a Rusia en sus negociaciones sobre Gaza y sobre Ucrania, que le vendría muy bien como medida de presión para lograr sus planes de paz. Al final lo que quiere es el Nobel de la Paz, parece ser, en el año 26. Está empeñado. Muchas gracias por tu análisis, Andrew Serrano Smith, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria, miembro del International Institute of Strategic Studies de Londres y del Konrad Adenauer Stiftung de Frankfurt. Ha sido un placer analizar contigo este conflicto. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, el placer es mío. Buen fin de semana. Hablamos ahora, abrimos los ojos, quizá aprendemos, porque de lo que vamos a hablar no es algo que esté en los titulares todos los días. Y es que Bougainville, el territorio del Pacífico, remoto para muchos europeos, podría convertirse en el próximo estado independiente de la zona, un movimiento que alteraría equilibrios en una de las regiones más estratégicas del planeta, donde compiten Estados Unidos, China, Australia y otras potencias por influencia, por recursos, por posiciones logísticas. La isla tiene una identidad compleja, una mina crucial, un pasado convulso y está en un momento decisivo. Su posible independencia, ¿qué supondría? ¿Por qué el mundo tiene que prestar atención a ese territorio? Nos lo va a contar Gabriele Abbondanza, que es profesor e investigador de la Universidad Comillas, de la Universidad de Sydney en Australia y del Instituto Affari Internazionali de Italia. Gabriele, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Para empezar, ¿qué tiene que saber el público, que seguro no sabemos, sobre Bougainville y esa región de North Solomons para comprender por qué un territorio tan remoto se está ganando una relevancia internacional? Pues sí, claro, estamos hablando en este caso de una región autónoma de Papua Nueva Guinea que tiene su gobierno autónomo, su parlamento local, que es el fruto de un acuerdo de paz de 2001 tras un conflicto armado. Ahora, importa porque Bougainville en este momento, en el siglo XXI, combina 3 elementos clave. En primero, tiene una población que votó masivamente por su independencia muy recientemente. En segundo lugar, tiene recursos estratégicos muy fuertes, especialmente la mina de Panguna, que es bastante famosa en la zona. Y tercer, una posición geográfica en el pleno corazón del Indo-Pacífico, donde se juega la competición entre potencias. Entonces, estos 3 factores sí que hacen de manera que Bougainville sea muy importante en este momento. ¿Qué implicaciones tendría, primero, para Papúa Nueva Guinea perder Bougainville? Es un asunto territorial, parece que es algo más, ¿no? Político también, pero incluso económico mayor, ¿no? Teniendo en cuenta Panguna. Sí, muchísimo. Sería un problema de cuestión territorial, económica, estratégica. En primer lugar, porque podría ser un precedente para otras provincias, no solo de PNG, que tienen aspiraciones autonomistas. Tendría un impacto económico también significativo, porque Papua Nueva Guinea de esta manera perdería su acceso a la mina de Panguna y a futuros ingresos mineros que podrían ser muy relevantes si se reabre efectivamente la mina de Panguna. Tercero, en ámbito estratégico, una Bougainville hipotéticamente independiente podría alinearse con actores externos, en particular China en este caso, reduciendo la capacidad de Papua Nueva Guinea para controlar la seguridad de su entorno geográfico muy próximo. Entonces, estamos hablando de algo que es muy delicado porque, por un lado, Papua Nueva Guinea quiere evitar que todo esto pase, pero al mismo tiempo no puede deslegitimar un referéndum que ha sido tan claro. Gabriele, la región es compleja, tiene 27 idiomas, una gran diversidad cultural. Esto también va a tener alguna influencia, supongo, en la construcción de un hipotético Estado independiente, y no solo en eso, sino incluso en su estabilidad interna, ¿no?
Sí, muchísimo. Como varios países del Pacífico del Sur, la enorme diversidad lingüística que tú mencionabas se refleja en una diversidad cultural muy acentuada, y entonces la identidad nacional común que todavía no existe es un reto central. Por un lado, esta fragmentación, esta diversidad obliga a diseñar instituciones y potencialmente se espera muy inclusivas para repartir el poder y la autonomía local, haciendo de manera que las minorías no se sientan marginadas. Entonces puede convertirse en un elemento de cohesión post-conflicto y post-colonial, pero si no se gestiona bien puede reactivar rivalidades étnicas y sociales muy fuertes. Permíteme volver a ampliar el foco un poco y a ver la zona, que al final es lo relevante. En una región donde las Solomon, Fiji o Kiribati han cambiado alineamientos en los últimos años, ¿cuánto riesgo hay de que Bougainville se convierta en un epicentro de una lucha geopolítica, diplomática, teniendo en cuenta que está cerca relativamente? Australia, Nueva Zelanda, los intereses de China que tú mencionabas, la propia Estados Unidos, que tiene el ojo puesto en el Pacífico. Pues sí, el riesgo de todo lo que estabas mencionando es un riesgo muy alto, porque hemos tenido estados insulares que han cambiado su alineamiento en los últimos años. Tenemos intereses estratégicos, políticos, económicos muy fuertes y consiguientemente una Bougainville potencialmente independiente se convertiría en un nuevo componente de los mecanismos geopolíticos del Indo-Pacífico. Hemos mencionado la posición geográfica, los recursos mineros que son extremadamente importantes. Hemos mencionado el potencial valor estratégico. Entonces sí, una Bougainville potencialmente independiente es algo que puede asustar a países que quieren la estabilidad regional más que otros. Estoy pensando en Australia, por ejemplo, pero puede atraer a países como China que quieren expandir su influencia estratégica en el Pacífico del Sur, donde históricamente no la ha tenido. Porque si ahondamos un poquito, Gabriele, si miramos lo militar, lo logístico, ¿qué valor tendría para una potencia de las que estamos hablando, de las que ahora mismo mandan en el mundo, establecer vínculos estrechos con Bougainville? ¿Sería una posibilidad de tener una base, accesos marítimos o rutas estratégicas, logísticas, además de los recursos, que de esos ya hemos hablado? Desde esta otra óptica también sería verdaderamente clave, ¿no? Sí, de hecho lo sería, porque la posición de Bougainville en el Pacífico del Sur permite acceso a rutas marítimas que son muy importantes en esta subregión. Permite controlar algunas zonas de paso muy largas y claramente permite vigilar los movimientos regionales. Entonces, si un país o más países consiguen establecer nuevos vínculos o nuevos acuerdos con una potencialmente independiente Bougainville, esto, por ejemplo, podría facilitar la ampliación de los puertos y del aeropuerto de Bougainville, que ya existe, pero es pequeño. Se podrían potencialmente establecer bases de apoyo logístico, estaciones. Todo esto podría convertirse en una proyección de fuerza en la región también. Entonces, para Pekín esto sería importante porque significaría influencia directa en un corredor marítimo importante y en una región donde históricamente China no ha tenido influencia, pero sí que la quería. Para Washington y especialmente para Australia, por otro lado, seguir cooperando con un nuevo estado de Bougainville aseguraría la contención de todas estas influencias externas. Gabriele, no sé si analizando a Ismael Toroama, que es quien ahora mismo lidera Bougainville, podemos intuir de alguna manera, en el caso de que fuera independiente Bougainville, de quién estaría más próximo o hacia dónde tiraría su tendencia para llegar a acuerdos.
Pues aquí estamos hablando de fuerzas y de factores que a veces se contraponen, porque por un lado el poder económico, en este caso de China, y la posibilidad de reabrir Panguna sería un factor extremadamente influente en la potencial nueva diplomacia de una potencial independiente Bougainville. Por otro lado, Australia, que generalmente se percibe como un hermano mayor en el Pacífico del Sur, siempre ha asegurado un nivel alto de ayuda por el desarrollo de las islas del Pacífico del Sur, y también ha garantizado la seguridad, porque la mayoría de estos estados pequeños no tienen sus propias fuerzas armadas. Entonces se hacen acuerdos generalmente con Australia y Nueva Zelanda para que ellos puedan controlar que todo vaya bien. Son dos aspectos que lo económico y lo estratégico que no siempre van de acuerdo, pero a ver cuál de los dos sería el más influente en caso efectivamente de una independencia. Y para terminar, tenemos un minuto, Gabriele. Te pido, en tu opinión, ¿qué estrategia, qué modelo de desarrollo o de alianzas tendría que desarrollar Bougainville para evitar caer en dependencias asimétricas, que siempre lo van a ser, teniendo en cuenta su tamaño, y construir una autonomía real, sostenible para un Estado independiente? Ay, qué pregunta difícil por solo un minuto. Pues en este caso, creo que la transparencia de sus acuerdos comerciales y políticos sería súper importante. Además, ser miembro de organizaciones regionales, y sí que hay varias en el Indo-Pacífico, además de las internacionales, sería imprescindible. Yo personalmente no creo que alianzas serían una buena ruta, pero sí asociaciones con países multilaterales como Australia, Nueva Zelanda y, ¿por qué no?, China también sería una buena ruta por el futuro. Un poco poniendo un poquito en cada una para que ninguna se enfade y para que ninguna mande demasiado. Gabriele Abodanza, profesor e investigador de la Universidad Comillas, de la Universidad Sydney de Australia y del Instituto Affari Internazionali de Italia. Ha sido un placer hablar contigo, entender mejor esta zona quizá un poco opaca desde aquí, del mundo tan lejana, pero a la vez tan relevante y tan importante a futuro. Gabriele, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta aquí esta edición de Pulso Geopolítico en la que hemos reflexionado sobre las negociaciones sui generis que desarrolla Estados Unidos para la paz en Ucrania con tanta cercanía al Kremlin, en la que hemos analizado precisamente su estrategia, la de Washington, en torno a Venezuela y a Nicolás Maduro, y en la que hemos puesto la guinda, además de contarle todas las informaciones de la jornada, con el Pacífico. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde. Y eso sí, mañana más, porque mañana vuelve Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente, con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. ¿Conoces la fiesta de la Virgen de los Pegotes? Miles de personas disfrutan cada año de esta tradición, que desde 1745 ilumina con sus antorchas las calles de Nava del Rey, en el corazón de Valladolid. En nuestra ciudad verás cómo la Virgen es piropeada en cada calle, saborearás nuestras castañas asadas, el vino rancio. Tu paladar se asomará a unas costumbres únicas, a las que esperan mesa y mantel, parada y fonda. El 30 de noviembre y el 8 de diciembre, no te pierdas esta singular devoción que solo podrás vivir aquí, en Nava del Rey, Valladolid. Fiesta declarada de interés turístico nacional.
Este puente de diciembre vive la magia navideña en Praga desde solo 890 € todo incluido con Soltour. Tu escapada perfecta a Europa te espera con vuelo directo desde Vigo el 5 de diciembre. Luces, mercadillos y un ambiente invernal único. Reserva ya en tu agencia de viajes más cercana. Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas? Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta. Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio económica que se preocupa de su interés.